Buenos días, alumnos. Ahora nos toca hablar acerca del tracto urinario inferior. Habían visto en la anterior clase las alteraciones que existen en los riñones. El tracto urinario inferior está constituido por la pelvis renal, los dos ureteros, la vejiga y la uretra superior. Este tracto urinario tiene algunas peculiaridades en sus paredes. Como quiera que se trata de un órgano tubular y como todo tubo, como recordarán en sus clases de histología y anatomía, está constituido por paredes, ¿no es cierto? Ahora, dentro de estas paredes es importante el reconocimiento, ¿no es cierto?, de la mucosa, la muscularis, la muscular propia y la serosa o la adventicia cuando está adherida a otros órganos. Hablando de la mucosa, es importante recordar que está constituido por un epitelio que se conoce con los nombres de epitelio transicional. Transicional, ¿por qué? Porque, digamos, a nivel de la vejiga, este epitelio, de acuerdo a la distensión o al reposo de la vejiga, cambia el número de sus células, ¿verdad? Y polimorfo porque sus células son de diversa forma, siendo las más basales, cilíndricas o cuboidales, después van cambiando a polídricas, y lo que más interesa, que en las células apicales existe una morfología característica, que estas células apicales se parecen a un paraguas o a una sombrilla. Y de ahí es que cuando se exfolian estas células, en la citopatología nosotros encontramos o llamamos a estas células también células en paraguas o en sombrilla, ¿cierto? Conociendo esto, es importante también, especialmente para el conocimiento de los diferentes tumores que se presentan en estos órganos, ¿no es cierto? Estos tumores que nacen en gran frecuencia, 90% del epitelio, estos tumores se las clasifica teniendo en cuenta generalmente el número de células que la constituyen. Y es así que el número de células o capas en los ureteros es aproximadamente de 2 a 3 capas. En la vejiga esto ya cambia, ¿no? Aumenta de 3 hasta 7 capas, máximo 10 capas. ¿Por qué hago énfasis en estas capas? Porque, según algunos autores, cuando existe más de 10 capas, ya es conceptuado como un cáncer inicial. Por eso el número de capas es muy importante para determinar el tipo de tumor que se va a presentar en estos lugares. Como en todo sistema, eh, en este órgano existen también alteraciones congénitas, alteraciones inflamatorias o infecciosas, alteraciones tumorales, ¿cierto? Tratando del, de los uréteres, por ejemplo,
En los uréteres existen también anomalías congénitas. Estas anomalías congénitas se deben a muchas causas. Eh, por ejemplo, existen ciertas estenosis normalmente a nivel de la zona superior, a nivel pélvico, uteropélvico, ¿no es cierto? Cuando estas se manifiestan, se hacen más susceptibles, hay una estenosis. Y esta estenosis puede dar obstrucciones, que es la causa más común. Y puede ser esta obstrucción congénita, ¿no es cierto? Y es la causa más común de dar también una hidronefrosis a nivel congénito. Muy bien, existen también otras estrecheces a nivel de los vasos de mediano calibre y a nivel de la entrada de la vejiga, ¿cierto? Cuando ésta se manifiesta con mayor intensidad, produce pues obstrucciones a ese nivel. Ahora bien, dentro de estas anomalías, nosotros podemos encontrar también uréteros dobles, unilaterales o bilaterales, hasta uréteros triples, con la conducto de excreción que puede ser en el mismo lado de la vejiga, ¿no es cierto? O separados en la pared de la vejiga, ¿cierto? Ahora bien, en la pared de los uréteros se puede encontrar también saculaciones. Estas saculaciones son los llamados divertículos, a disperso, en diferentes niveles, ¿no es cierto? Ahora, estos divertículos también en ocasiones pueden producir formaciones quísticas. Generalmente estas formaciones quísticas son múltiples y sobre todo también, como en la práctica vamos a ver, un mega uréter. Este mega uréter es probablemente a un defecto funcional o puede ser en forma congénita. Nosotros tenemos uno por defecto de una obstrucción. Ahora, las inflamaciones que se presentan en los uréteres generalmente están asociadas a las inflamaciones que se presentan en la pelvis renal o las inflamaciones que se presentan en la vejiga, ¿no es cierto? Ahora, estas inflamaciones, que se las conoce con el nombre de uretritis, pueden ser inflamatorias, ¿no es cierto? Por diferentes causas, siendo las mismas que se presentan en la vejiga. Ahora bien, existe otro tipo de eh, ureteritis. Por ejemplo, cuando hay macroscópicamente unas zonas elevadas de la mucosa de la vejiga, pero histológicamente vemos que estas zonas elevadas y en su lámina propia existe tejido linfoide formando centros germinales. Entonces, a esto se conoce con el nombre de ureteritis folicular, ¿cierto? Y en algunos casos existe también pequeñas dilataciones quísticas que no pasan de los 5 milímetros. A esto se conoce con el nombre de ureteritis quística. Ahora bien, dentro de los tumores que se presentan puede existir tumores benignos y tumores malignos. Los tumores benignos más comunes son los pólipos. Uno de ellos es el pólipo fibroepitelial. Estos pueden ser también únicos, ¿cierto? Otro de los problemas que podemos encontrar en estas regiones
son las alteraciones neoplásicas malignas. Generalmente se producen del epitelio transicional, ¿no es cierto? Tumores malignos del epitelio transicional, al igual que en la pelvis. Pueden ser estos papilares. Casi generalmente son papilares únicos o múltiples. Y dentro de la capa más interna, la más común son los que se presentan en el músculo liso, un leiomioma, y muy raras veces un leiosarcoma. Ahora, las principales causas de las obstrucciones ureterales son los cálculos. Estos cálculos son de diversa eh, clase, por cierto, en su composición. Generalmente estos cálculos son pequeños que se enclavan pues en las luces de los uréteros y nos dan problemas de hidronefrosis, por cierto. Las estenosis que ya hemos mencionado, los tumores, a veces existen coágulos, por cierto, o en casos raros y congénitos por alteraciones neurológicas. Ahora, obstrucciones de carácter extrínseco en las mujeres, por ejemplo, el embarazo, puesto que está muy adyacente los uréteros a los órganos sexuales internos, como ser el útero, ¿no es cierto? La vejiga, es decir, la vagina, y en los varones especialmente la próstata. Es muy frecuente la hipertrofia de próstata. Al haber hipertrofia de próstata o el cáncer de próstata, entonces obstruye pues el conducto uretral prostático y da un reflujo, ¿no es cierto? Y una dilatación a todo el árbol urinario superior. Ahora, otras extrínsecas que podemos ver o mencionar son inflamaciones adyacentes a los uréteros, endometriosis también en las mujeres y los tumores que hemos mencionado adyacentes a este órgano, como ser del recto, de la vejiga, etc. Muy bien, ahora hablando de la vejiga tiene las mismas capas que les había mencionado, ¿cierto? En la vejiga también vamos a encontrar anomalías congénitas. Dentro de estas anomalías congénitas tenemos también las saculaciones, que se conocen con el nombre de divertículos. Estos divertículos también pueden ser adquiridos, especialmente cuando hay un agrandamiento de la próstata. A esto se conoce con el nombre de hipertrofia benigna de la próstata. Ahora bien, otras anomalías que podemos ver, la mencionaremos posteriormente, pero antes de eso haremos un recuerdo de las capas de la vejiga. Son las mismas que el tracto urinario. Sin embargo, es importante el conocimiento de esto para hacer la gradación o la invasión de los tumores de la vejiga, ¿no es cierto? Entonces, estos grados y esta invasión que nos dan una estadificación y de acuerdo a esta edificación el pronóstico que se va a presentar en el cáncer de la vejiga. Haciendo un recuerdo de la misma, tenemos la mucosa, ¿verdad? La mucosa está constituida por el epitelio transicional. Y habíamos dicho que este epitelio tiene
desde 5, 7, máximo 7 filas, ¿no es cierto? 7 filas. Más de 10 filas ya es considerado como una hiperplasia. O algunos autores, por más que no exista atipia de las células, ya lo consideran como un cáncer de vesícula en un estadio inicial, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, debajo de esta tenemos la membrana basal, muy importante. Cuando esta membrana basal está atravesada por un tumor, ya se dice, ¿no es cierto?, un cáncer, un carcinoma invasor que invade. Entonces, y la lámina propia, una muscularis de la mucosae que no es continua y sobre todo el músculo liso que en gran parte ocupa la pared, ¿no es cierto? Llamado también músculo detrusor, ¿verdad? Es muy importante el conocimiento de estas capas, como veremos posteriormente. Entonces, vean ustedes el número de filas que tiene. El aspecto morfológico, desde cilíndricas, poliédricas, hasta células en paraguas o en sombrilla, como se las conoce, ¿no es cierto? Entonces, y la lámina propia. Hablando de esto, diremos pues que tanto en el sistema urinario inferior, ¿no es cierto?, tanto en la mujer como en los varones, hay proximidad a los otros órganos y cuando hay invasión de los tumores, especialmente en casos avanzados, van a repercutir tanto en el recto o en el cuello uterino, ¿no es cierto? En este caso, pueden producirnos, porque la uretra es más corta, puede haber en la edad avanzada prolapsos uterinos, cistocele, ¿no es cierto? En cambio, en el masculino existe mucha estrechez, una relación mucha con la próstata, cuando hay especialmente procesos de agrandamiento, que es normal con el transcurso de la edad, o casi normal, ¿no es cierto? Y sobre todo el cáncer, ¿no es cierto? Para diseminarse tanto el cáncer de próstata a la vejiga o de la vejiga a la próstata. Y sobre todo la formación o diferentes tipos de obstrucciones. Ahora, dentro de las anomalías, ya habíamos mencionado el reflujo. Es vésico-ureteral, ¿no es cierto? Más común. En aquí hay un riesgo de infección, fístulas y sobre todo divertículos de 1 a 10 centímetros por aumento de la presión intravesical que pueden ser congénitos, ¿no es cierto? En los congénitos existe una falla en el desarrollo muscular, en la capa muscular, ¿no es cierto? En los adquiridos, ya habíamos mencionado el crecimiento de la próstata. Infecciones por cálculos especialmente, ¿no es cierto?, que producen un reflujo vésico-ureteral. El carcinoma, ¿no es cierto?, dentro de estos divertículos es muy raro, pero existe. ¿En qué consiste la extrofia vesical? Consiste en una falla de desarrollo de la pared abdominal anterior y de la vejiga. En aquí existe un defecto de estas paredes. Al haber este defecto, habrá pues una comunicación directa de la vejiga hacia el exterior, como un saco abierto. Entonces, esto en acá puede producirse cambios metaplásicos, especialmente metaplasia intestinal colónica. Diferentes tipos de
infecciones, ¿no es cierto? Riesgo de aumento del cáncer en esta mucosa, ¿cierto? Ahora bien, la corrección quirúrgica da pues buena expectativa cuando se le hace oportunamente, ¿cierto? Otra anomalía son la persistencia de uraco, ¿cierto? En acá generalmente puede existir, puede ser asiento de los carcinomas, especialmente del adenocarcinoma. Este es un ejemplo de la extropia vesical de un niño. Entonces hay un defecto de la pared, ¿no es cierto?, en esta región y de la pared de la vejiga, dando la mucosa que queda un aspecto rojizo, puntiforme, granular. Acá está parte del cordón umbilical, ¿no es cierto? Un rudimento del pene del niño, ¿verdad? Es un ejemplo de extrofia. Hablando de las inflamaciones que se presentan a nivel de la vejiga, ¿no es cierto?, son las cistitis. Dentro de estas existe varios, desde la litiasis, obstrucción, es más frecuente en inmunodeprimidos. Los gérmenes más frecuentes son la E. coli, es el más común, le continúa Proteus, etc. Ahora, esto es lógicamente mucho más común en el sexo femenino porque en el sexo femenino existe una uretra corta, ¿verdad? En muchas ocasiones y especialmente en nuestro medio existe la tuberculosis. Esta tuberculosis que puede ser por vía hematógena o secuelas que se presentan a nivel del tracto renal. En pacientes inmunodeprimidos es muy frecuentemente también encontrar la cistitis por hongos, especialmente cándida. Y en el Medio Oriente, Egipto, por ejemplo, es muy frecuente por el esquistosoma. Muy raramente los virus, las radiaciones. Ya habíamos mencionado las infecciones foliculares o cistitis folicular. Existe también la producida por casos alérgicos, como la eosinofílica. Pero en toda cistitis encontramos en la parte semiológica una tríada, y esta tríada es el aumento miccional, o sea, más o menos con una frecuencia de que el paciente quiere orinar o orina cada hora, por ejemplo. El dolor abdominal y sobre todo un ardor que se conoce con el nombre de disuria. Disuria. Ahora, existen otras variantes de cistitis, la cistitis intersticial, ¿cierto? Generalmente esta se produce en mujeres. Ahora, histológicamente, esta cistitis puede producir úlceras que se conocen con el nombre de úlceras de Hunter, ¿no es cierto? Eso en las fases tardías. Pero con microscopía podemos identificar en este tipo de cistitis los acúmulos de células cebadas. Solamente se presentan en este tipo de cistitis. Ahora, otras variantes que se conocen es la malacoplaquia. ¿En qué consiste esto? Es una reacción inflamatoria crónica secundaria a una bacteria, especialmente la E. coli. ¿Cómo se presenta macroscópicamente? Que veremos posteriormente, como unas placas
sobreelevadas, amarillentas, ¿cierto? Histológicamente, la característica microscópica es la presencia de macrófagos granulares. Estos son fagosomas en cuyo interior existen residuos de membranas bacterianas u otros elementos, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, existen unos cuerpos esferoidales que caracterizan a esta cistitis o a la malacoplaquia, son los cuerpos de Michaelis-Goodman. Acá tenemos un ejemplo macroscópico. Vean ustedes la vejiga, la mucosa de la vejiga con unas placas amarillentas sobreelevadas, ¿no es cierto? Histológicamente está constituido con la proliferación de estos macrófagos. Y estos macrófagos tienen un citoplasma granular por restos de bacterias. Y sobre todo, estas concreciones calcáreas que son los cuerpos de Michaelis-Goodman, son esferoidales y que tienen un halo periférico. Eso es lo que caracteriza a este tipo de cistitis. Ahora, en acá también, por diferentes causas, puede haber problemas metaplásicos, ¿cierto? En las cistitis glandulares. Ocurre que en las vejigas, en un buen porcentaje normales, existe una protrusión en la lámina propia en nidos del epitelio transicional. A eso se conoce con el nombre de nidos de Brun. Ahora bien, estos nidos de Brun pueden cavitarse, dando una metaplasia glandular o una cistitis glandular, generalmente por un epitelio intestinal o colónico. Y de ahí que puede originarse uno de los tumores que es el adenocarcinoma parecida al adenocarcinoma colónico, ¿cierto? Ahora, estas pueden también quistificarse o coexistir con otras. Estos son los nódulos, el epitelio, vean ustedes, y no confundir con cáncer, porque todas las células son normales, son nidos, ¿no es cierto?, que se presentan a veces en la lámina propia. Estos son los nidos de Brun. Cuando se cavitan, dan formaciones quísticas como esto, o sea, la cistitis folicular, ¿verdad? A mayor detalle. Entonces, los ejemplos de metaplasia. Aquí está epitelio colónico con células calciformes, ¿no es cierto? Metaplasia colónica en el epitelio o en la lámina propia de la vejiga. Y de ahí se puede originar un adenocarcinoma, ¿cierto? Por problemas de irritación, especialmente las litiasis a nivel de la vejiga, producen irritación crónica que nos va a dar pues un cambio de epitelio transicional a un epitelio escamoso. Ahí se conoce con el nombre de metaplasia escamosa. O puede existir formaciones tubulares semejantes a los túbulos con epitelio cúbico simple a los túbulos renales. Por eso se conoce con el nombre de metaplasia o adenoma nefrogénico, ¿no es cierto? Que pueden ser focales, únicas o múltiples y pueden diferenciarse de estos tipos a adenocarcinoma en algunas ocasiones. Acá tenemos estas formaciones, ¿no es cierto?, con células cuboideas parecidas a los túbulos renales. Metaplasia nefrogénica, a los túbulos renales. Ahora, dentro de los tumores malignos de la vejiga, ¿no es cierto?, es los cánceres de vejiga. Estos cánceres de vejiga se las conoce por su frecuencia, ¿no es cierto?, en carcinomas de tipo transicional. Es la causa
más común, ¿no es cierto? Novena causa a nivel mundial. Bueno, el carcinoma vesical, ¿no es cierto? Generalmente el 95% es epitelial en el 95% del tipo transicional. 95% epitelial transicional 90%, o sea, con mayor frecuencia de este epitelio. Las escamosas y las glandulares en un 5%, con menos frecuencia. Entonces, haremos mención de los tumores uroteliales, ¿no es cierto? Lesiones benignas y lesiones malignas, multifocales o únicas. Las lesiones benignas precursores son tumores papilares no invasivos, las hiperplasias, que existe una gradación de acuerdo a la disposición o características morfológicas celulares. Estos son los que tienen una formación papilar, pero cuando tienen solamente una formación horizontal en un solo plano, son los carcinomas de células transicionales uroteliales planas. Pueden ser invasoras y no invasoras. A esto se conoce con el nombre también de carcinoma intraepitelial in situ, ¿cierto? Generalmente estas se presentan con un alto de grado de malignidad y en un 50% son invasores. O sea, existen dos patrones, papilares y planos. La, la figura puede ser esta, papilares, ¿no es cierto? Pueden ser benignos, como ser los papilomas, o malignos, los carcinomas papilares, que tienen un crecimiento parecido a las ramas de un árbol, arboriforme, ¿no es cierto? Papilares. O pueden ser invasivos, produciendo el carcinoma papilar invasor. Son los más frecuentes, ¿no es cierto? En cambio, los planos, de acuerdo al aumento del número de células y a la alteración morfológica, ¿no es cierto?, se dice el carcinoma intraepitelial o in situ, ¿cierto? No invasivo si respetan la membrana basal o si rompen la membrana basal, se transforman en carcinomas invasores, ¿verdad? Invasores. Existen pues varias clasificaciones se han hecho con el transcurso del tiempo y con las diferentes escuelas del cáncer transicional o urotelial, ¿no es cierto? La que más se acepta actualmente es la de la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto? Y de la Sociedad Internacional de Uropatología o ISUP, ¿verdad? Entonces, esto ya dada en esta época, que las clasifica pues a los tumores eh, transicionales, papilares, ¿no es cierto?, en benigno, papiloma urotelial, neoplasia papilar urotelial de bajo potencial maligno, neoplasia, carcinoma papilar urotelial de bajo grado. Aquí ya vienen los grados, bajo grado. En otros autores, especialmente la Organización Mundial de la Salud, le dice grado 1, grado 2 hasta el grado 3, ¿no es cierto? Y el carcinoma papilar invasor, que es de alto grado, el invasivo. O sea, esta es la clasificación por estas que se acepta actualmente. Sin embargo, existen otros autores, pues, entre esos autores Mostofi y otros,
casi no consideran la existencia de un papiloma, sino que cualquier elevación papilar ya es carcinoma in situ, ¿no es cierto? Porque por la evolución que se va a presentar posteriormente. Ejemplos de las mismas vamos a darles a continuación. Ahora, ¿cuáles son las causas que se presentan para el origen de estos carcinomas? Más frecuente en hombres que mujeres en una relación de 3 a 1. Más frecuentes en países desarrollados, ¿cierto? Y dentro de esos países desarrollados en medios urbanos. La edad etaria está entre los 50 a 80 años. Una de las causas atribuibles al origen de esta patología es el hábito al cigarrillo, de 3 a 7 veces, ¿no es cierto? 50-80% en varones asociados al tabaco. En algunos casos, expansión industrial, especialmente aminas, a todas esas sustancias, ¿no es cierto? Ahora, en países orientales, especialmente en el Japón, es decir, mejor dicho, en Egipto, Sudán, el esquistosoma, ¿cierto? Este parásito generalmente produce el cáncer de células escamosas en la vejiga en un 70%. El uso prolongado de analgésicos, cuando hay pacientes que están tratados, ¿no es cierto?, con quimioterápicos por otro tipo de afecciones, la ciclofosfamida, y también las radiaciones. Este es el estudio inmunohistoquímico y molecular, ¿no es cierto?, donde hay de lesiones cromosómicos y diferentes modelos que ustedes viendo para diferenciar cánceres del tipo papilar o cánceres del tipo plano. La evolución de la misma, ¿no es cierto?, que producen mutaciones, ¿verdad? Tanto papilar como el invasivo, el plano, el invasivo. Esto a nivel molecular. ¿En qué consisten los papilomas? Ya hemos dicho, son proyecciones papilares que representan el 1% y generalmente existe en jóvenes, casi no en viejos. En pacientes mayores ya son carcinomas papilares. Ahora, histológicamente, eh, estas lesiones podemos verlos como lesiones en forma de coliflor, pero bien suaves, ¿no es cierto? Recubiertas por un epitelio transicional de espesor normal. Cuando aumenta el número de espesor, ya habíamos dicho que es considerado como cáncer, ¿no es cierto? No hay atipia celular y asientan sobre un tallo fibrovascular. Ahora, estos también pueden tener un crecimiento hacia la lámina propia. Entonces, a esto se conoce con el nombre de pólipos invertidos. Vean la macroscopía, son pólipos o elevaciones polipoides arboriformes, suaves, ¿no es cierto? Suaves y histológicamente parecidas al epitelio de transicional normal, con sus filas hasta 3, 5, que no pasan de las 10 filas, ¿no es cierto? No hay atipia en acá, a mayor detalle, ¿no es cierto? Ahora bien, la neoplasia uroterial papilar de bajo potencial maligno
Entonces, existe alguna diferencia macroscópica. Son más grandes, parecen a los papilares, pero estos no son suaves, sino ya en aquí son un poco más apretadas, ¿no es cierto? En acá el epitelio ya está engrosado, hay más capas de células, o sea, hay un epitelio hiperplósico, ¿no es cierto? Mayor número de capas de células. Es a lo que yo les decía anteriormente, eh, este, la importancia que tiene el número de capas, ¿no es cierto? Ahora bien, el riesgo es alto. Vean ustedes, son también tallos fibrovasculares recubiertos por epitelio transicional, pero tienen unos núcleos más tangibles, un poco más aumentados de tamaño. Sin embargo, el número de células es mucho más gruesa que los papilones, ¿por cierto? A mayor detalle vean ustedes, hay aumento, o sea, se hacen más tangibles, ¿verdad? Y cierto grado de aumento del número, es decir, del tamaño de los núcleos. Y sobre todo lo que más nos interesa, el número. Si ustedes cuentan, hay más de 10 filas, ¿verdad? Ustedes, en algunas ocasiones acá vamos a encontrar algunas figuras de mitosis, pero siempre los tallos fibrosculares. Ahora, en cuanto al carcinoma papilar uroterial de bajo grado, en aquí ya existe mayor atipia citológica, o sea, núcleos grandes, contornos irregulares, ¿no es cierto? La cromatina tiene una distribución anormal, hay una pérdida de la polaridad, ¿no es cierto? Mitosis existe, especialmente en la parte inferior. Hay recurrencias y vean ustedes a la cistoscopía ya no son suaves, están más apretadas. Pueden haber zonas hemorrágicas como están acá, ¿no es cierto? Parecen ya, se semejan a un aspecto de coliflor, ¿verdad? Entonces aquí ya existe mayor cantidad de número de células, hay pleomorfismo nuclear y celular, los núcleos son más tangibles, ¿no es cierto? Y hay figuras de mitosis. Encontraremos algunas figuras de mitosis, ¿verdad? Y los núcleos son más tangibles, hipercromáticos y aumentados de tamaño. Algunas figuras de mitosis, aquí tenemos dos, mitosis, ¿no es cierto? Otra mitosis está con la flecha. Ahora, en cuanto al carcinoma papilar uroterial de alto grado, estos ya son infiltrantes hacia el músculo detrusor muscular propia, ¿no es cierto? Las papilas están más funcionadas, hay atipia más severa y el pleomorfismo también es más ostensible. Ahora, en aquí o en todo cáncer invasor ya podemos ver nucleolos, nucleolos prominentes, ¿no es cierto? Estos nucleolos prominentes nos dan una característica importante de que se trata de un carcinoma pues invasor, ¿no es cierto? Ahora bien, vean ustedes ya en este carcinoma invasor está más apretado, ya existen zonas de necrosis, zonas hemorrágicas, y las atipias son más ostensibles, núcleos mucho más grandes, núcleos del tipo Tutón. Ahora, si nosotros vemos en una exfoliación dentro de la orina,
La citología de la orina es muy importante para detecciones del cáncer de vejiga. Estas células de tipo Teutón ya podemos presumir que se trata de un carcinoma invasor que ya está invadiendo capas profundas. Acá tenemos ya una célula gigante, ¿cierto? Varias figuras de mitosis, ¿verdad? Mucha anaplasia, mucha anaplasia en estas células gigantes. Ahora, en cuanto a la presentación, al otro tipo de presentación, planos, habíamos dicho que se conocen con el nombre ya de CIS, ¿no? O carcinoma in situ. Entonces, esto va a ocupar todo el espesor de la pared, como una diseminación palletoide que se presenta en la mama, en los lugares, ¿no es cierto? Tiene alto grado citológico. El número de capas también está aumentado. Hay pérdida de cohesividad. Es lo que les decía, que en las células estos pueden identificarse en extensiones de la orina, ¿verdad? Vean ustedes, una vejiga normal, con todo el número hasta 7, no más de 10, las células apicales, que son las células en Paraguay, desde cilíndricas hasta apicales en Paraguay. Esto es buena maduración epitelial. En cambio, en los cánceres planos o in situ ya no existe esta maduración epitelial. Las células ya son de diversa forma. Aquí ya se pierden las células en su morfología en paraguas, ¿no es cierto? Hay pleomorfismo, nucleolos perceptibles. Aquí están los nucleolos perceptibles. Hay bastante pleomorfismo, ¿no es cierto? Y cuando está ya, rompe la membrana basal, estos ya se convierten en invasivos. Estos invasivos, es decir, los carcinomas uroterianos, los invasores, son masas de gran tamaño que pueden también tener ese aspecto polipoide. Generalmente están ulceradas y se presentan en la pared lateral o posterior o base de la vejiga con mayor frecuencia. Rompen la membrana basal y al romper la membrana basal empeoran el pronóstico, pues el pronóstico se hace mucho más agresiva, especialmente cuando invaden la muscular propia, ¿no es cierto? Al invadir la muscular propia es un factor muy importante y determinante en el pronóstico, ¿cierto? Ahora, puede estar asociados también al CIS, o sea, al plano. El estadio patológico es muy importante, como veremos posteriormente, y el tratamiento está de acuerdo al grado del tumor. Tumores pequeños o de bajo grado, ¿no es cierto? Resección transuretral, seguida de citología y citología por toda la vida. Citología es el estudio de la orina, ¿no es cierto? Para ver si hay atipias de la célula, ¿no es cierto? Ahora, también en esos de altos grados, uh, un tratamiento de inmunoterapia, o sea, la BCG, ¿no es cierto? Este que se usa en la tuberculosis, ¿verdad? La BCG. La invasión a la lámina propia ya nos habla de alto grado, entonces la BCG está indicada, instilaciones de la BCG, ¿cierto? Y sobre todo, cistectomía. Ejemplo de un cáncer de vejiga
un patrón papilar que está prácticamente invadiendo toda la pared, ¿no es cierto? Ulcerado, en algunos sitios fungoide. Lo que nos interesa es el estadio de la cual estamos hablando de las capas de la vejiga, ¿no es cierto? La mucosa con su lámina propia, al atacar el epitelio, se dice CIS, es un cáncer temprano o intraepitelial. Cuando invade la lámina propia, TA. Cuando invade más profundo la lámina propia, ¿no es cierto? T1. El detrusor, T2. Cuando invade toda la pared, T3. Cuando se sale a otras estructuras, el T4. Esta edificación es muy importante para el pronóstico y el tratamiento que se debe seguir con los pacientes. Ahora, el aspecto citológico del cáncer de células transicionales, ya habíamos dicho que esto viene en menos frecuencia, hasta el 5% nada más. Esto, progresión de una metaplasia escamosa, generalmente en algunos lugares por el esquistosoma, ¿cierto? Entonces acá vemos células escamosas, pues. En algunos lugares podemos ver perlas córneas, ¿no es cierto? Entonces, invadiendo la muscularis. Esta es muscular propia, ¿no es cierto? Y aquí hay invasión, cómo se está metiendo el cáncer, cualquiera que sea, con las figuras de mitosis. Esto empeora el pronóstico. Ahora, ¿qué son las sintomatologías? Lógicamente, al comienzo hay una hematuria. Primero microscópica, solamente con el microscopio podemos detectar sin dolor, ¿no es cierto? Macroscópica en algunos casos, disuria, asociadas a pielonefritis, puede darnos hidronefrosis. El tamaño y el grado está de acuerdo al estadio, ¿cierto? En los tumores de alto grado, la mortalidad es muy alta, 25% a 5 años. La invasión muscular, que les he dicho, es muy importante. Tumores pequeños, seguimiento de por vida, resección transuretral, sí papilares de alto grado, ¿no es cierto? La BCG, mucho más avanzado, cistectomía, quimioterapia, radioterapia. Variantes, tenemos pues en nidos el linfoepitelial, el micropapilar, el escamoso que ya habíamos visto en menor porcentaje, 3 a 7%, ¿cierto? El adenocarcinoma del uraco, de la metaplasia intestinal o colónica, ¿no es cierto? Este, que también se presenta en raras ocasiones, células pequeñas, es el más agresivo, ¿no es cierto? Esto del epitelio. En cambio, de las partes más profundas existen también tumores. De la capa muscular, el leiomioma benigno más frecuente y el leiomiosarcoma maligno más frecuente. En niños hay un tumor mesenquimatoso que tiene una estirpe histológica de músculo estriado esquelético, no sé, es el rhabdomiosarcoma embrionario, ¿no es cierto? Llamado también tumor de tumor botrioide. Este se presenta en niños en forma de racimos más o menos de uva, ¿no es cierto? Pero histológicamente es característica la presencia de células musculares estriadas atípicas, ¿no? Y en adultos más común leiomyosarcoma. Acá tenemos un ejemplo de cáncer invasor de vejiga, ¿no es cierto?, del tipo fungoide, que está llenando prácticamente
toda la vejiga, ¿cierto? En ese caso, la estirpe histológica de un escamoso, perlas corneas. Aquí están las perlas corneas, atípicas, ¿no es cierto? Parecidas al epitelio tegumentario. Lo mismo, acá tenemos ejemplos de adenocarcinoma. Vean ustedes, formaciones glanduloides, ¿no es cierto?, que pueden originarse de unos nidos de Brown o una cistitis quística, ¿verdad? Y cuando acá hay metaplasia colónica, ¿no es cierto?, puede ser originados también de ese epitelio colónico que se presenta. Uno de células pequeñas que está invadiendo la muscular, ¿no es cierto? Y este es el famoso carcinoma rhabdomiosarcoma embrionario o el botrioides. Son células alargadas, fusiformes, pero que tienen estriaciones transversales, ¿no es cierto? Esto habíamos dicho que se presenta con mayor frecuencia en niños, ¿verdad? En niños. Muy bien, hemos agotado esta parte de algunas alteraciones más comunes que se presentan en la vejiga. Como quiera que en las prácticas que tenemos está unido la patología renal y urológica, ¿cierto? Y esas prácticas que tenemos en nuestro laboratorio la vamos a ver. Primero tenemos esto, que se conoce con el nombre de hipoplasia renal. Existen, para decir hipoplasia renal, dos escuelas, ¿no? Uno que dicen que menos del 50% del peso de los riñones ya se considera hipoplasia renal. Otros, los más aceptados, es el número de pelvis. Ustedes saben que el número de pelvis está de acuerdo, ¿no es cierto?, a los lobulillos primarios que se han presentado en número de 2, y aquí no vemos más que 5. Entonces esto ya es, además del tamaño, considerado como una hipoplasia renal. Este es el primer ejemplo que tenemos en nuestras prácticas. Ahora bien, ocurre que durante la embriogénesis, hasta las postrimerías del embrión, un poco de la edad fetal, los riñones pues están de acuerdo a los lobulillos renales, ¿no es cierto? O sea, a las pelvis que se presentan al corte. Esto dan los lobulillos. Y muchas veces hay la persistencia de la lobulación fetal. Esto es muy común en animales, en otro tipo de mamíferos. Por ejemplo, si ustedes han visto el riñón de la vaca, es lobulado, no en forma normal en el adulto. En cambio, en el humano se fusiona estos lobulillos y sale un solo riñón con lo que eran los lobulillos, las pelvicidas y las cálices, ¿no es cierto? Pero puede existir la lobulación fetal como tenemos en este ejemplo de nuestras prácticas. Puede haber también la fusión de los polos de los riñones, generalmente a nivel inferior. Cuando se fusionan a nivel inferior, entonces producen esta figura de herraduras, y a esto se conoce con el nombre de riñón en herradura, que generalmente esta fusión en un 90% son a nivel de los polos inferiores, o pueden ser en menor porcentaje de los polos superiores. Y cuando se fusionan los dos polos, se conoce con el nombre de riñón anular, o en forma de anillo, anular, ¿cierto? Existen otras patologías quísticas, ¿cierto? Estas que pueden presentarse en la edad infantil y en la edad adulta. En la edad infantil
Hay múltiples quistes, pero la forma de los quistes son cilíndricas. En cambio, en la edad adulta, la forma de los quistes son cilíndricas. En la infantil, fusiformes. Estas cilíndricas no comunican unas con otras, ¿verdad? Estas se presentan en la edad adulta y cuando van aumentando de edad, ¿no es cierto? Estas se van a producir mucho más, van a llenar todo el riñón y además son bilaterales y nos van a dar posteriormente una insuficiencia renal. Este ejemplo lo tenemos de una poliquistosis renal del adulto. Muy frecuente existen los quistes a nivel de un polo, ¿no es cierto? Quistes simples, vean ustedes, esta es una que ahora ya debe estar deteriorada. Entonces, estos quistes simples están llenos de líquido, generalmente orina, ¿no es cierto? Cuando son grandes pueden reventar. Generalmente son asintomáticos y solamente se ve en hallazgos de autopsias. Pero cuando se hacen grandes, estos pueden abrirse y dar problemas, ¿no es cierto?, peritoneales. Ahora, como quiera que existe un hilio acá y por el hilio salen vasos, ¿no es cierto?, los vasos renales. Cuando existe torsis, puede haber torsión de estos vasos, ¿cierto? Torsis quiere decir caída de los riñones, ¿no es cierto? Puede en algún momento torcerse o por obstrucciones de los vasos, ya sea infartos o embolias, ¿no es cierto? Al obstruir, se necrosa el riñón, pues, o parte del riñón de acuerdo a la vascularización. Este tipo de necrosis es una necrosis, ¿no es cierto?, de coagulación hemorrágica. Y viene esta coloración oscura en fresco, rojiza, ¿no es cierto? El tumor está muerto, pero la morfología está conservada, también conocida con el nombre de infarto renal. Es otro ejemplo que tenemos en nuestras prácticas. Ahora, problemas inflamatorios, la glomerulonefritis, muy frecuentemente. ¿Cómo reconocemos macroscópicamente estos glomerulonefritis? En la parte superficial vemos estas cavidades que en fresco eran microabscesos biogénicos, pus, ¿no es cierto? Entonces esto es una glomerulonefritis o una pielonefritis aguda, ¿cierto?, por agentes generalmente bacterianos, pero la cronicidad hace que se cicatricen, ¿cierto? Y al cicatrizarse, los glomérulos están pues hialinizados y hay figuras de cicatrices y este carácter y los riñones también están achicados, disminuidos de tamaño y forman estas cicatrices, ¿no? Y esto es un ejemplo de una glomerulonefritis crónica. Ahora, esto es importante. Una glomerulonefritis xantogranulomatosa que se confunde con un cáncer de células renales o hipernefroma. Entonces, este cáncer de células renales y esta glomerulonefritis xantogranulomatosa macroscópicamente puede confundir, decir uno es tal y otro es tal cosa, o viceversa, ¿no es cierto? Está formada, ¿no es cierto?, por un aspecto de nidos amarillentos. Esto está fijado con formol, no se las ve muy bien. Estos son amarillentos, de un color amarillo. Entonces, esto es una glomerulonefritis xantogranulomatosa. ¿Por qué xantogranulomatosa? Porque
histológicamente está constituido por acúmulos de histocitos o macrófagos. Estos histocitos le confieren esa coloración y esa nodulación amarillenta a este tipo de glomerulonefritis. Ahora, la tuberculosis es muy frecuente en nuestro medio, sea la miliar o sea la cavitaria. Existen también cavernas tuberculosas a nivel de del árbol pielocalicial que las dilatan, ¿no es cierto? Esto está constituido por cavidades que contienen necrosis de calcificación. Histológicamente son las lesiones histológicas características, granulomas tuberculosis, ¿verdad? Granulomas tuberculosis, en aquí es la cavitaria. Ahora, otro ejemplo que tenemos es una hidronefrosis. Imagínense, este es el riñón normal y esta sería la pelvis gigante, llena de orín, lógicamente, ¿no es cierto? Una hidronefrosis gigante, solamente en nuestro medio podemos tener así. Seguramente esto es por una obstrucción, ya sea de cálculo, cualquier tipo de obstrucción. Pero miren ustedes la dilatación importante de la pelvis. Este es el riñón. Luego tenemos una hidronefrosis con hidrouretero, omega uretero. Vean ustedes el uretero sumamente dilatado, lo mismo que las pelvis, ¿no es cierto? Esto es hidronefrosis, pelvis, renales. Entonces, seguramente por una obstrucción. A veces cuando es congénito es por trastornos de la vasculatura, es decir, de la musculatura, de la muscular. Pero esto es por obstrucción, ¿verdad? La dilatación crónica que se produce a este nivel, una hidronefrosis con hidrouretero, ¿verdad? Hidrouretero. Es muy frecuentemente también encontrar piedras, o sea, las litiasis renales de diverso tipo, ácido úrico, ¿no es cierto? Estrubita, oxalato de calcio, fosfato de calcio, etcétera, que nos dan diferentes morfologías. Entonces, acá había pues, estaba lleno de cálculos, pero con el tiempo se han perdido los cálculos, ¿no es cierto? Esto es una litiasis renal severa. Dentro de los tumores existen dos grupos, unos que se presentan con mayor frecuencia en los adultos y otros en niños, ¿no es cierto? En los adultos son los carcinomas renales o hipernefromas, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo son estos tumores que se presentan con mayor frecuencia en los adultos? Son parecidas a la pielonefritis santo-granulomatosa que les había mostrado. ¿Por qué? Porque tiene estas formaciones amarillentas, nódulos amarillentos con necrosis. No. Ahora, ¿por qué este color amarillento? Porque histológicamente estos están constituidos por células claras, o sea, tienen citoplasma claro. Y de ahí también viene el nombre de tumor de células claras, ¿cierto? Tumor de células claras. Entonces, esto confunde pues con la pielonefritis santo-granulomatosa. El aspecto tumoral o carcinoma, en este caso del adulto, que es muy diferente al del niño. En los niños se conoce con el nombre de nefroblastoma. Ahora, acá tenemos el ejemplo del nefroblastoma. Diferente al anterior. Agrandados estos tumores, pero tienen en la superficie de corte zonas quísticas
y sobre todo áreas necróticas, ¿no es cierto? Áreas necróticas, que es muy diferente al del adulto, al de células claras. Esto se presenta en los niños hasta los 3 años, generalmente, ¿no es cierto? Y acá tiene también su nombre epónimo, que es el tumor de Wilms, o nefroblastoma, o tumor de Wilms, cuyas células que la constituyen son células del tipo embrionario, ¿cierto? Son células del tipo embrionario. Ahí puede haber músculo estriado, puede haber glomérulos abortivos, ¿no es cierto? Entonces, túbulos inmaduros, zonas de necrosis extensa. Ese es el famoso tumor de Wilms. Ahora, esto es lo único que tenemos a nivel del epitelio excretor, ¿no es cierto? Pelvis renal, con una formación hecha el riñón, ¿no es cierto? De este tumor que parece colifor. Entonces, un carcinoma papiliar de células transicionales, ¿no? A nivel de la pelvis renal. Creo que con esto tenemos todas las prácticas que les estamos mostrando también por vía virtual, ¿no es cierto? Ahora bien, con esto hemos terminado este tema y yo creo que nos veremos, o no nos conocemos, algún día nos conoceremos, ¿no es cierto? Por vía virtual. Yo les agradezco mucho esta atención y hasta próxima sesión. Muchas gracias.